del 0,2% para el S&P 500, y me parece que ya tenemos con nosotros a Víctor Galán desde Planeta Bolsa para analizar también cuál es el movimiento que estamos viendo en el día de hoy en los mercados y también para analizar esos resultados que vamos conociendo ya en esta nueva temporada. Víctor, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Un saludo a todos. Bueno, Víctor, Wall Street cayendo ahora mismo, parecía que la sesión iba a dar un poquito de confusión, de dudas. Hemos empezado con unos movimientos muy tenues, tanto a la alza como a la baja en algunos índices. Ahora ya parece que se han decidido a la baja. ¿Cómo ves en general los mercados financieros y las bolsas? Bueno, comenzando primero con un análisis de medio plazo, ¿no? Como siempre hacemos, mirando al principal índice, a Estados Unidos, al S&P 500. Tenemos una resistencia muy clara, ¿no? Y esto también es normal de que nos hayamos acercado precisamente después de una semana subiendo y tengamos la primera o el primer escollo, ¿no? Donde superar la zona de los 4.200 puntos. ¿Por qué? Porque ya lo intentamos en septiembre, a mediados de 2022. Ya lo intentamos, además, los entornos a principios de diciembre de 2022. Y fue el punto que nos dejó precisamente el 3 de febrero, pero que todavía es S&P 500, que está haciendo un poquito peor que el Nasdaq, pero algo mejor que el Russell, pues bueno, está intentando romper al alza, ¿no? Y como vemos, tenemos un retroceso. Entonces, en ese retroceso tenemos que vigilar primero no perder la media de 30 sesiones, que al estar el precio por encima es una primera al menos señal de que las cosas no están tan mal en el caso de que corrijamos un poquito, ¿no? No hay una zona de peligro que podamos volver a visitar esos 3.500 puntos de octubre. Por tanto, 3.000, 4.000 puntos, 3.900, primera zona de resistencia. Ahora sí, si nos vamos a rango diario, podemos ver cómo estamos en un proceso de apoyar en la media de 30 sesiones de 4.087 puntos. Es la zona de soporte, ¿vale? Que además nos dejó precisamente a principios de abril, 6 de abril aproximadamente, una zona relativamente tranquila para hacer un descanso. Hay dos indicadores también que tenemos que están apoyando caídas en el muy corto plazo. Pese a que, como veíamos la semana pasada, el indicador este de Kopok de los 14 a 11 meses, de momento estaba positivo y ahí teníamos esperanza de que el mercado en 2023 se comportara relativamente bien. Pero dos indicadores que en el corto plazo tienen peligro de corregir. Uno es el McClellan, el oscilador McClellan, que no es más que un MACD de las acciones que suben y bajan, de la línea avance de descenso, para que se entiendan un poco el público también que tenga conocimientos de análisis técnico. Vemos que está descendiendo precisamente esta línea azul y que en este oscilador, cada vez que la línea azul desciende, quiere decir que hay más acciones que bajan que las que suben, al menos acumulado. Mientras que el NYSE, las 3.000 acciones de Estados Unidos, lo que nos mide la salud del mercado, vemos cómo está creciendo aquí arriba. Entonces, ante esa divergencia bajista, lo más probable, o lo que se ha producido en los anteriores meses, son caídas. A veces muy, muy ligeras, como veíamos en la zona de diciembre, a veces más fuertes, como veíamos en los meses entre septiembre y octubre. Así que este es un primer indicador que nos está dando una pista de que quizás las cosas, en el muy corto plazo, quiero insistir, quizás no vayan tan bien. Y luego hay un segundo indicador que me gusta muchísimo, que es la línea de los bonos CEB. Los bonos CEB son los Closing Ending Funds, los bonos de corporativos, de renta fija que tiene Estados Unidos, en la cual, una vez perdida la media, o la mayoría de esos bonos pierden la media y pierden una tendencia alcista del precio que están cotizando, empiezan a descender. Eso es lo que veníamos diciendo, son subidas de tipos, por un lado, ¿no? Nuevas subidas de tipos, y por otra parte, bueno, nos podría dar a abrir una pequeña cobertura precisamente en los entornos de 4.100 puntos en el S&P, ¿no? Es un sistema de coberturas que vamos a empezar a implementar seguramente también en breve en Planeta Bolsa y que ya vamos siguiendo desde hace tiempo. Pero en general, mercado con no demasiada volatilidad, no demasiado turbulento y eso sí, parece que por un lado el PMI también sube más de lo previsto, es algo que es siempre positivo. No obstante, cuidado, porque cuando el PMI ya también está en niveles muy altos es cuando precisamente normalmente suele descender porque ya se ha descontado gran parte del dato macro. Así que, de momento, los futuros o los índices ligeramente negativos, algo que no preocupa en el global, ¿no? de la economía todavía.
Víctor, también quería preguntarte por Tesla. La compañía ha publicado cuentas esta semana, cuentas que no han gustado. Ayer se desplomó en torno a un 10%. Hoy sube, recupera, pero poquísimo, nada, realmente medio punto porcentual, en torno a un 0,5%. Por supuesto no recupera lo que perdió en el día de ayer, pero hoy ha ocurrido algo extraño, ha ocurrido algo bastante llamativo, que es que después de que Tesla lleve muchísimo tiempo, meses, diciendo que está bajando los precios, anunciando varias veces más bajadas de precios, hoy de repente, después de los resultados, decir también que la estrategia era básicamente aumentar cuota de mercado a costa de que los márgenes sufrieran un poco por esa bajada de los precios. Hoy dice la empresa que los sube. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha cambiado? Bueno, la verdad que a nivel técnico no ha cambiado demasiadas cosas en Tesla, lamentablemente. No todas las acciones, mucha gente invierte o está muy interesada en Tesla porque precisamente piensa que vamos a hacer una subida como la que vivimos en 2020, donde el valor se multiplicó por 7. Esto es algo que no depende de Tesla, esto es algo que depende de la liquidez que introduce el Banco Central Europeo o el americano, la Fed, allí, ¿no? Eso tiene que ver casi más con Powell que con lo que a veces pasa en las propias compañías. Sí que es cierto que obviamente no todas suben igual y que Tesla tuvo un muy buen desempeño con el coche eléctrico, con unos buenos márgenes. Ahora ya se pone en duda algunas cuestiones, como si las baterías están durando mucho o no, si va a haber capacidad suficiente para abastecer a toda la población que está comprando precisamente esos Teslas. En el aspecto técnico siguen las dudas también, precisamente. Quizá los analistas no lo ven del todo claro, ya que hemos tenido un descenso claro del precio con paulatinos intentos de romper la zona precisamente de 30 sesiones, la media de 30 sesiones, y nos estamos llevando pues palos y palos en el sentido de que no logra en ninguna de las ocasiones superarlo. Para mí hay una figura clara, que es este precisamente doble techo, de perder de manera patente los $160, empezaríamos a pensar que quizá el objetivo anda ya en los 122. Eso sería prácticamente los mínimos que vimos en enero de 2023 y sería una cifra peligrosa. Tesla lo está haciendo en los indicadores que aquí mostramos, en el CFI de compra de fondos institucionales, en su rendimiento versus el propio índice del S&P, lo está haciendo bastante peor, lo cual yo creo que dentro de la tecnología, dentro de un sector o un índice más Nasdaq, me fijaría antes quizás en acciones como Visa, me fijaría en acciones como otras, como por ejemplo Microsoft, de software, que están teniendo un mejor rendimiento, o Meta Platforms, más que en estas compañías que de momento no están muy fuertes, al igual que algunas europeas que veíamos y revisábamos esta semana con los alumnos, como por ejemplo Renault y demás, que también están sufriendo los golpes precisamente de toda la regulación, ¿no? de las compañías de automóvil. Bueno, ya por último también quería preguntarte, Víctor, por los resultados bancarios. Parece que ya hemos prácticamente terminado con esa temporada de resultados en el sector financiero. Era clave porque se incluía el mes de marzo, que era el mes de pánico bancario. Y claro, aquí por resumir, hemos visto, por ejemplo, que los grandes han publicado buenas cifras, generalmente, por ejemplo, por destacar alguno, JP Morgan, que publicaba unas cifras bastante importantes de entrada de depósitos, por ejemplo. Pero, ¿qué ha sido de esos bancos más pequeños de los que tanto miedo había? US Bancorp, por ejemplo, Western Alliance, First Republic Bank. ¿Qué tal le ha ido a esos bancos? ¿Y cómo se contrapone esto con los resultados bancarios de los grandes, de los gigantes de Wall Street que también hemos visto? ¿Se puede decir que mucho dinero de los pequeños ha ido a parar a los grandes y que por lo tanto son los que más ganan con todo esto? Sí, precisamente aquí hay un problema, ¿no? La Fed ha querido tapar un problema de liquidez, ¿no? Un problema de bancarrotas. Pero hay algo que no puede tapar la Fed y que no puede mover, y es al final las decisiones de cada inversor, de cada casa de analistas, de cada corporación que decide dónde poner su dinero. Y al final hay un problema con la banca regional, hay un problema actualmente de credibilidad. Pese a que se ha abierto una ventana de liquidez enorme, no precisamente para este tipo de bancos, sí que, como bien decías, estamos viendo en el caso en pantalla en JP Morgan, cómo este tipo de compañías lo está haciendo mejor porque son grandes bancos regulados, sistémicos, que tienen menor probabilidad de quiebra. Y es un poco lo que se está ahora mismo diversificando el propio sector bancario, ¿no? Entre esos bancos
que son puramente regionales o que no estaban del todo regulados, como vimos, y ahora veremos alguno también más pequeño. Pero en el caso de los grandes, como JP Morgan, pues lo tenemos cerquita de máximos, 143, está entrando mucho dinero institucional, y está entrando mucho dinero institucional desde que precisamente se produjeran algunas de las caídas en los otros bancos. Y ahí es donde la gente está moviendo gran parte de esos depósitos de la banca regional a la banca mayorista, ¿no? En el caso de JP Morgan, muy significativo que está por encima de la línea punteada, que es su media de 30 sesiones, que es la que marca el devenir en el medio plazo y que además es positiva. Sin embargo, vamos a vernos Western Alliance, como tú bien decías, aquí la película ya no es la misma. Fijaros que el banco ha sufrido una caída mucho más agresiva, que hizo perder prácticamente el 70, el 80% del valor de capitalización en bolsa. Ahora, obviamente, ha tenido un rebote importante a la zona de medias y sí que sería una primera zona de resistencia a los 55,8. Pero la situación no tiene nada que ver. Aquí la media es descendente. Obviamente aquí la situación del banco se comporta mucho peor que el S&P y se han visto ventas claras en los indicadores, como aquí tenemos, ¿no? En morado. Por lo tanto, es un poco lo que pasa también en España. BBVA y Santander se han visto muy, muy reforzadas por ser grandes entidades, otras bancas como Bankinter. Semana. A todos y muy buen fin de semana para vosotros.